Hola comunidad de su canal Aprendiendo Conmigo Gratis. Hoy estamos ya 30 de marzo del año 2023 y pues vamos a ir con un análisis de Bitcoin. Vamos a ir a hacerle el seguimiento al mercado de lo que venimos nosotros proyectando para hasta el final de esta semana, lo que yo estoy esperando para poder incorporarme al mercado. Ok, ustedes se han dado cuenta en este momento que Bitcoin nos encontramos en un precio de 28.400 dólares, ok, repito, 28.400 dólares para el gráfico diario. Algo a tomar en cuenta, ok, ustedes ven esa línea amarilla que ustedes están viendo en este momento en el gráfico, que justamente estamos por encima en donde en el pasado, ¿verdad? Nosotros éramos un soporte, ¿de acuerdo? En esta zona se había mantenido lateral por unos cuantos días, ¿de acuerdo? Unos cuantos días, fíjense ustedes que en el pasado el precio se mantuvo, ¿ok? Hasta 26 días, o sea, prácticamente un mes, para ser exacto, hasta que luego 30 días, el día 31 reventó ese soporte. Ahora, mi pregunta es, dependiendo de la situación que nos encontremos nosotros en el mundo macroeconómico, en nuestro entorno a nivel mundial, dependiendo de lo que vaya suscitándose, los eventos noticiosos y todo eso, yo en lo personal tengo que esperar en mi punto de vista, pero ya hay algunas criptos que nos están llegando a puntos de entrada, ya inclusive están llegando a puntos de entrada en zonas bajas. Pero ahora el gatillo es lo que nosotros tenemos que buscar ahora, ¿de acuerdo? Fíjense, en Bitcoin exclusivamente, si Bitcoin para el gráfico diario o inclusive el gráfico de 4 horas prácticamente viene siendo el mismo soporte, para que Bitcoin pueda caer fuerte por debajo de 27.000, han pasado ya más de 48 horas, 72 horas prácticamente, y Bitcoin lo que ha hecho es ir a liquidar a los que obviamente se pusieron en short en esta zona, porque teníamos 24 48 horas para poder esperar el movimiento, ¿de acuerdo? Antes de cumplirse las 48 horas, pónganle en la hora 35, 36. Recuerdo muy bien que en las altcoins yo había cancelado el short. ¿Por qué? Porque obviamente el precio de Bitcoin había empujado hacia arriba y se llevó, ok, se llevó en acompañamiento a los activos, en este caso, perdón, se llevó a los activos de, de las altcoins con el acompañamiento a la alza. En conjuntamente el día de ayer, las altcoins, perdón, conjuntamente el día de ayer las altcoins bajaron. Ustedes ven acá la lista de seguimiento que yo tengo. Son como unas 10 criptos aproximadamente, 12 criptos, porque lo demás son que si SP500 y cosas así, dólar. Entonces, fíjense ustedes que las altcoins como LDO, como MKR, estoy en gráfico de 4 horas, como DOT, como Teta, han tenido un pequeño retroceso, ¿de acuerdo? O sea, un pequeño rango caída, pues, ¿de acuerdo? Para el gráfico de 4 horas. Pero si yo lo pongo en un gráfico más pequeño, por ejemplo, en las altcoins, en BET, desde el punto más alto, que fueron los 2 centavos y 3 céntimos, vamos a llamarlo así, estamos hablando de más o menos alrededor a nivel de porcentaje de 3%, ¿de acuerdo? Quizás DOT ve prácticamente casi igual, casi 3%, en el caso de Teta, del punto más alto, 4%, y así sucesivamente. En mi caso, que yo les dije en mi video de ayer, a mí me gusta Mask a la baja. ¿Por qué? Porque yo operé prácticamente este doble techo en gráficos de 1 hora precisamente. Y ahí yo me fui con el movimiento, pero el gatillo yo no lo apreté allí en gráficos de 1 hora. Simplemente pude deducir que yo tenía de 7 a 10 horas aproximadamente para esperar ese posible retroceso. E inclusive ayer en gráficos de 15 minutos y me fui testeando, les dije, si el precio no llega a esta zona, obviamente en un gráfico, me acuerdo yo que les dije a mi comunidad de 5 minutos, ¿qué hago yo? Cancelo mi posición. Una vez el precio pasa, llega aquí y pasa, yo le dije, voy a cancelar el short y lo voy a agarrar más arriba, porque lo había agarrado en 6.70. O sea, lo había agarrado aquí. Yo dije, apenas pasaron como que 40 minutos aproximadamente o 1 hora máximo. Y luego en este punto de los 6.90, perdón, en este punto, sube a casi 7 dólares. Luego cuando vuelve a retroceder, fíjense que aquí era ya como la 1, 2 de la tarde. Aquí, repito, en este punto
Yo marco mis líneas, básicamente. Esto fue lo que yo hice. Yo marco mis líneas para la temporalidad de 5 minutos. Fíjense todo el tiempo que yo tengo que esperar de las horas de retroceso en el doble techo. ¿De acuerdo? Este fue mi primer aviso. A nivel de patrón gráfico, este fue mi primer aviso. ¿De acuerdo? Ya yo me tengo que encargar de que en temporalidades menores me dé una estructura de un máximo igual o más bajo que el anterior para yo aprovechar ese movimiento. Si tú ves en gráfico de 15 minutos, después que sucede el doble techo en una hora, obviamente necesitamos muchas velas de 15 y de 5 minutos. El precio prácticamente en su soporte anterior, él perfora. ¿De acuerdo? Cuando él perfora su soporte e intenta regresar, él no pasa ese soporte, sino que se convierte en resistencia. Entonces, esta velita de acción del precio me lleva a mí a tomar la decisión de yo poder ingresar a la baja en un gráfico de, en este caso, de 5 minutos. Y luego yo me incorporo en el movimiento y ya pongo esto a precio de entrada. Y luego cuando llega a mi target, le dije a mi comunidad, chicos, está bien, tomé ganancias, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando por zonas, por bloques. Que siguió cayendo un poquito más, pues sí, siguió cayendo un poquito más, pero ya yo me salí de mi operación. Ya para mi tiempo de espera es suficiente para yo poder decir, wow, me siento conforme porque fue el movimiento que yo fui a pescar y luego irme con el movimiento, ¿ok? Entonces, ahora vamos, en este caso, en el caso de Bitcoin nuevamente, que les dije, en el gráfico de 4 horas, nosotros no podemos, bueno, en mi caso, para yo poder esperar de aquí al domingo, fíjense, esperar a que pueda caer Bitcoin o retroceder, porque yo estoy en una parte por encima de lo que en el pasado fue resistencia, fue soporte, perdón. ¿De acuerdo? En el pasado fue soporte. Esto es gráfico de 4 horas, mi gente, ¿ok? Recuerden que en el gráfico diario tenemos rango que da todavía. Simple y llanamente que quiero comentarles porque el gráfico de 4 horas va a pasar el movimiento primero. Entonces, necesitamos para que pueda Bitcoin caer debajo de 27.000 con fuerza, yo creo que la acción del precio tiene que demostrar un cierre de vela con cuerpo por debajo de este soporte, ¿ok? De ese nivel de rango, pues. Si no hay un cuerpo, en mi punto de vista, en un gráfico de 4 horas, el precio para mí no va a caer. Así de sencillo. Por eso es que yo le estoy dando oportunidad a Bitcoin con mucha más tranquilidad para esperar a que el precio venga a mí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en un gráfico diario no me deja, o sea, yo no me puedo permitir entrar en long en esa parte alta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya yo estoy llegando, estoy prácticamente cerca del máximo anterior de lo que fue el rango. Estamos hablando casi de los 31.500 a 32.000 dólares aproximadamente. ¿De acuerdo? ¿Puede llegar ahí como lo dije en el video pasado? Pues quizás. ¿De acuerdo? Lo que sí sé que el día de ayer en la noche ya yo había cerrado mi short antes del ver la cierre diaria, bueno, inclusive después de las 10 de la noche, perdón, 9, 10 de la noche, hora de Colombia. Yo vi este movimiento. Ustedes ven esta mechita aquí en 4 horas. Esta mechita que ven aquí. Esta. Eso fue un movimiento brusco de liquidaciones a los sobreapalancados que intentaron entrar en short acá, en esta parte baja. Miren, yo me voy a poner el gráfico de 3 minutos para que vacilen el movimiento. Miren, miren. Esto fue lo que ocurrió ayer en la noche y yo se lo compartí. Estuvimos despiertos algunos miembros de la comunidad conversando un poco sobre esto. Le dije, wow. Inclusive algunos miembros de la comunidad que pescaron el movimiento a la alza, ¿ok? Pero, o sea, en mi punto de vista, para tú poder pescar ese movimiento, yo siempre lo he dicho, tiene que ser en corto. ¿Por qué? Porque un gráfico mayor de 1 hora para arriba era muy complicado tomarlo, en mi punto de vista de operar, ¿de acuerdo? En mi punto de vista de operar. Yo nunca lo podría haber hecho ese movimiento en long en un gráfico de 1 hora o más. Era muy difícil para mi punto de vista. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque para poder tradear en corto, estamos hablando de gráficos de 3 y quizás de 5 minutos, nosotros tenemos que estar muy atentos a la acción del precio. ¿De acuerdo? Y bueno, y cómodamente, si vas a tradear por algún indicador, te avisó con tranquilidad el momento en el cual el precio pudo tener ese movimiento y aquí se dignó a tener fuerza el movimiento. ¿Por qué? Porque había negocio de sacar a la gente que estaba a 100X, 50X, quizás 100X, 200X, ¿sí me entiendes? Subió 3% aproximadamente. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que a los que están a 100, 50X pasaron, bueno, para el otro lado. ¿De acuerdo? Es decir, lo rasparon la olla. Inclusive, cuidadito, si se pusieron a 20X, quizás no sé si quedaron vivos o no, pero los liquidaron. ¿De acuerdo? Y fíjense ustedes que el precio volvió a su zona de rango. O sea, así como subió,
volvió a caer. Y en 4 horas eso ni se ve, pero en 3 minutos es donde está el billete de manipulación. Para mí es un movimiento de manipulación, ¿ok? Es mi punto de vista. Sé que esto es un negocio. El que no lo quiera ver como negocio, pues lamentándolo mucho, esto es así, ¿ok? Ahora, termino con las altcoins, chicos. Ustedes saben que yo vengo siguiendo a ICP con el par USDT, obviamente. Ya prácticamente tocó la zona. ICP tocó la zona de soporte. Fíjense que yo manejo por zonas, por bloques, ¿ok? Estoy aplicando esto muchas veces. ¿Por qué? Porque como el mercado está prácticamente como incierto de que si van a seguir quebrando los bancos o no, obviamente la gente se está metiendo, vende las altcoins para comprar Bitcoin. Pero en mi intuición, en mi creencia de cómo puedo ver o visualizar o proyectar el mercado, yo creo que ya para el gráfico diario nos quedan pocos días, ¿de acuerdo? O sea, por eso es que yo les dije, hay que esperar hasta el fin de semana en cuanto a Bitcoin, ¿de acuerdo? A ver si Bitcoin no termina de regresar o bajar, perdón, mejor, por debajo de 27.000 con fuerza, como le dije, en un cuerpo de vela de 4 horas, ¿ok? Necesitamos ver eso. Y si yo creo que si Bitcoin hace eso y llega a quebrar los 27.000 con fuerza, estamos hablando de este nivel, ¿ok? Del pequeño rango que vemos en 4 horas, yo creo que las altcoins van a bajar más de lo que ya han bajado. Ahora, es una, o sea, una creencia, una intuición de mi parte, ¿de acuerdo? Y les nombré ICP porque le hemos sacado dinero a ICP y se mueve bien, se mueve tranquila, ¿de acuerdo? Orgánicamente, lo que no hay es que apalancarse mucho. Así como está ICP para el gráfico diario, les voy a explicar algo. Recuerden que el mínimo del inicio del movimiento en gráfico diario está en la parte anterior al gráfico. O sea, el inicio del movimiento a la alza fue en enero. Tenemos que tomar como punto de partida ese inicio del movimiento, o sea, esa zona como última zona de negociación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí tenemos una acción del precio que está intentando bajar el precio más aún. ¿De acuerdo? Porque tenemos todavía días para esperar a ver si el precio va a bajar a la segunda zona o la parte baja. Eso implica, tanto en ICP, ustedes pueden ver a DOT también, ¿de acuerdo? Prácticamente todos o la mayoría de las altcoins que yo vengo siguiendo, tenemos esa zona de prácticamente doble suelo en gráficos de 4 horas y un máximo más bajo en el gráfico diario, como ustedes los pueden ver acá. Máximo más bajo en el gráfico diario. Ahora, en el gráfico diario también podemos observar donde el precio tuvo el rebote, así como Bitcoin subió más alto que el anterior, las altcoins no lo hicieron. ¿De acuerdo? Las altcoins se quedaron por debajo del máximo anterior en el gráfico diario. ¿Por qué? Porque la gente, pues, por la incertidumbre de los bancos, por muchos factores externos que la gente, pues, empezó a tomarlo como algún refugio de valor en este caso. Por eso es que vemos que todavía Bitcoin no ha podido, como quien dice, bajar, porque la gente realmente no está convencida, pues, de que en el sentido de que van a confiar más en los bancos o apostándole a Bitcoin. Para mí están entrando empresas grandes para respaldar un poco su dinero. Es mi punto de vista, es mi pensar, ¿de acuerdo? En esto, porque, o sea, para que Bitcoin caiga se necesita billete, necesita que venda mucha gente, ¿de acuerdo? Alguien con billete necesita vender para que Bitcoin baje, ¿ok? Entonces, bueno, en la proyección del gráfico diario tenemos una parte baja del mínimo más alto. Fíjense ustedes que aquí en enero todas las altcoins y el mercado en general tenemos este mínimo más alto, ¿de acuerdo? Así como Bitcoin lo tiene del mínimo más alto. Fíjense que Bitcoin fue el único que subió y superó el máximo anterior. Las altcoins no. Bueno, más fue otra que hizo igual que Bitcoin, pero tenemos igual el mínimo más alto. Entonces, FTM hizo un máximo más bajo, así como lo está haciendo ICP. Lo que quiero dar a entender, chicos, que mientras pase el tiempo y si, por ejemplo, en ninguna altcoin ustedes ven que el nuevo mínimo más alto no cae el precio, sino que se queda por ahí o cerca y ven que le pasa, llega el domingo, lunes, martes, señores, vayan manejando zonas. No se queden solamente con el gráfico diario porque ustedes saben que el gráfico diario tiene direccionalidad bajista. Pero, insisto, no seamos adivinos ni insinuemos que somos brujos ni nada por el estilo. Todo lo contrario, manejemos zonas, ¿de acuerdo? No es momento para mí todavía de entrar en long, no, ¿de acuerdo? No es momento, pero no nos durmamos, no nos despistemos
porque el momento va a llegar, ¿de acuerdo? ¿Ok? De poder ingresar otra vez al mercado. ¿Ok? Entonces, manejemos zonas como mínimo en gráficos de 4 horas y busquen cerca compras para arriba que le acompañe su direccionalidad y que tengamos acción del precio, que la vela verde cuando caiga el precio, que una vela verde supere a la roja, ahí nosotros podemos hablar de un poco de acción del precio, de acompañamiento en esa direccionalidad. Mientras tanto, considero yo que para el gráfico tanto de 4 horas como para el gráfico diario nos esperan 24 o posiblemente 48 horas de rango o caída. ¿De acuerdo? Es mi punto de vista y con esto quiero terminar el video de hoy. ¿Ok? Así que chicos, si te gustó este análisis, esta futura proyección, déjamelo saber en los comentarios a ver qué opinas tú, si estás esperando a que el precio retroceda para poder ingresar nuevamente en long al mercado o si estás esperando que pues no sé, si llega a Bitcoin primeramente a 30, 31 mil dólares para luego caer. Quiero saber, házmelo saber cuál es tu perspectiva acerca de aquí hasta el fin de semana. Nos queda hoy jueves, viernes, sábado y domingo y con esto me despido. Regálame tu like si no lo has hecho, suscríbete al canal si aún no te has suscrito y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.